Hola, hola, muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Es para mí un honor estar una vez más compartiendo la palabra del Señor a través de las redes y estamos muy contentos. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones. Amén. Pues prepara tu corazón, quiero que dispongas tu corazón para que el Señor pueda hacer algo a través de su palabra. Amén. El tema del día de hoy, si tú eres de los que anotan, se llama la verdadera pesca milagrosa. ¿Cuántos hemos oído el relato de la pesca milagrosa, de cuando Jesús tiene un encuentro con Pedro? Ok, ahorita vamos a ir desglosando el capítulo que narra el doctor Lucas, de ese encuentro que tuvieron Jesús y Pedro. Amén. Fíjate, en el contexto del versículo, nosotros vamos a estar viendo el versículo Lucas 5, del 13 en adelante. Lo vamos a ir leyendo en versículos. Pero en un capítulo anterior, en Lucas 4, ese es el contexto de lo que iba a pasar, de lo que narra Lucas en el versículo 5, en el capítulo 5, perdón. Fíjate, en el capítulo 4 vemos cómo Jesús inicia su ministerio. Cuando se presenta en una sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías, que ya lo hemos leído en otros mensajes, y él declara la palabra de la profecía del Mesías, y él delante de todos los religiosos les dice ahí que en ese momento se estaba cumpliendo la escritura. Hoy delante de todos ustedes se cumple la escritura. Él afirma ahí que él era el Mesías. Posteriormente Jesús sale de ahí y sana a un endemoniado. Y los religiosos lo acusaban, lo seguían, porque era día de reposo. ¿Ok? Fíjate, después de esto, para los religiosos, lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús había iniciado, era una blasfemia, era algo que ellos no toleraban, que para ellos era algo terrible, que Jesucristo dijera que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo veían haciendo milagros maravillosos, libertando endemoniados, sanando enfermos, y ellos más coraje les daba y más querían matarle a Jesús. Fíjate, en Lucas 4, del 38 al 39 de la Reina Valera 60, fíjate, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Amén. Muchos pensábamos, incluido yo, hasta que no leí este capítulo, de que el primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro fue cuando Pedro estaba a la orilla del mar, que tienen ese encuentro, y ahorita lo vamos a leer, que se desarrolla lo de la pesca milagrosa y todo esto. El punto es que Jesús ya había tenido un encuentro con Pedro en su casa. Jesús primeramente fue a buscar a Pedro a su casa y ve que Pedro tiene una necesidad, hay una necesidad en la casa de salud, porque la suegra de Pedro estaba muy enferma, tenía una fiebre muy alta. Jesús reprende la fiebre y la sana, y dice que ella le servía. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice que Jesús, después de salir de la casa de Pedro, dice que la gente le seguía, muchas multitudes seguían a Jesús. Después de lo que había hecho, mucha gente seguía a Jesús, y dice que le llevaban a los enfermos y que a todos los sanaba Jesús. Y dice que
que Jesús se quería ir de la ciudad y que la gente no lo dejaba, y Jesús les decía: me tengo que ir a predicar las buenas noticias, a predicar el evangelio a otras ciudades. Amén. Ahora sí, vamos a leer la pesca milagrosa. Lucas 5, versículo 13. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Fíjate, yo pensaba hace algunos años, que antes de leer la palabra de Dios, que este era el primer encuentro que Jesús tenía con Pedro. Pero ahorita ya nos dimos cuenta que no, que Jesús ya había escogido a Pedro y fue a su casa. ¿Por qué? Porque había una necesidad de la casa de Pedro, y Jesús ya tenía un propósito para Pedro, pero primero tenía que ayudarle en esa necesidad que había en su casa, para que Pedro pudiera cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces, dice que Jesús llega a la orilla del lago, a la orilla del mar, y que ve dos barcas, y que se sube en una de ellas, que era la de Simón Pedro. Tampoco es casualidad que Jesús haya dicho: ay, me voy a subir a una barca, ay, resulta que fue la de Pedro. No, todo estaba estaba dentro del plan que Dios tenía para Pedro. Amén. Fíjate, dice que Pedro estaba lavando sus redes porque habían regresado de pescar, y Jesús se sube a la barca y le dice a Pedro: despégate un poco de la orilla, porque dice que había un gentío seguía a Jesús, o sea que había muchísima gente. No sé qué te imagines tú cuando alguien dice: no, había un gentío, o sea, muchísima gente, o sea, algo incontable. Entonces Pedro estaba lavando las redes porque habían regresado de pescar, y Jesús le dice: Pedro, despega un poco la barca. Y dice que Jesús Jesús, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Yo me imagino a Pedro así como que, ¿qué onda con Jesús? O sea, Pedro sabía quién era Jesús, ya lo había conocido, ya le había sanado a la suegra. Pero también nos damos cuenta que Pedro había regresado de pescar, y que habían estado pescando toda la noche. Vamos a leer el versículo y el capítulo. Lucas 5, del 4 al 6, de la Reina Valera 60, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí vemos que cuando Jesús sube a la barca de Pedro y le da la instrucción de que despegue un poco la barca, Pedro acababa de pescar, como te dije hace rato, y dice que no habían pescado nada, que habían estado toda la noche trabajando y que no habían pescado nada. Imagínate a Pedro cansado, desvelado, desanimado, frustrado, porque no habían pescado nada. Regularmente, cuando yo he visto videos de pescadores en la televisión, regularmente ellos siempre que tiran las redes pescan algo. Pescan cangrejos, pescan peces chicos que a lo mejor no es lo que andan buscando, y todos lo regresan al mar.
Muchas veces pescas peces chicos que los separas, pero pescando los peces grandes, los chicos los regresas al mar, y si no, pues te conformas con los chicos. Aquí dice que Pedro no había pescado nada. Eso para un pescador, mi hermano, es algo frustrante. ¿Por qué? Porque se supone que Pedro era un experto pescador. Entonces, Jesús llega y Pedro estaba cansado limpiando las redes con sus hermanos, con los demás pescadores, y Jesús le dice: Pedro, echa la barca un poquito para allá, y se pone a predicar. Imagínate a Pedro. Y luego le dice Jesús, cuando termina de predicar, le dice: boga mar adentro. Tú sabes lo difícil que era volver a echar esa embarcación en contra de las olas, volver a meterla mar adentro. O sea, para Pedro fue algo, y para todos los que estaban con Pedro, fue algo que, ay, otra vez, ahí vamos, otra vez para adentro. ¿Qué querrá este Señor Jesús? Porque no lo conocían. Yo identifico, es que Pedro nunca le dijo a Jesús: no te subas a mi barca. Porque cuando Jesús llega y se sube a la barca, Pedro no le dice nada. Cuando Jesús le dice: mueve la barca, Pedro lo hace. Algo que yo identifico es eso, que Pedro, a pesar de cómo él se sentía, él siempre estaba dispuesto a escuchar y hacer lo que Jesús le decía. Eso está bien interesante. Pedro le hace un comentario a Jesús y le dice: Señor, cuando le dice: boga mar adentro, dijo, y luego en determinado momento, en determinado tiempo, Jesús le dice: echa las redes. Yo me imagino que Pedro decía: este es el hijo del carpintero, yo nunca lo he visto pescar. El experto era Pedro. Le dice: Señor, ya hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre, en tu palabra, porque tú lo dices, la voy a echar. Eso está bien tremendo, mi hermano. Esa declaración de Pedro fue la que abrió la puerta para la gran bendición que ellos iban a recibir. Amén. Ahora, aquí te voy a hacer un comparativo, una relación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido cansados, desanimados, frustrados por situaciones que no nos salen en la vida? Que no, nada, como dice que ellos habían estado tratando de pescar y no pescaron nada. ¿Cuántas veces nosotros las cosas no se nos dan? Tenemos tantos problemas, tantas situaciones, y luego viene alguien y te da una palabra, o tú lees una palabra de Dios, y hay dos cosas: o la crees o sigues en tu misma situación. Yo me imagino a Pedro que le hubiera dicho: no, hombre, Señor, tú ni eres pescador, tú eres hijo de un carpintero, tú mejor vete a hacer muebles. O sea, la verdad, Señor Jesús, ando muy cansado, ando bien desvelado. Yo entiendo de pesca, yo sé que no va a haber nada. Amén. Pero no fue así. Pedro le dice a Jesús: tú lo estás diciendo, y como tú lo dices, lo voy a hacer. O sea, yo muchas veces he orado y le digo: Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres mi proveedor en una necesidad que yo he tenido, cuando yo he tenido alguna necesidad económica, de provisión, de cualquier situación. Yo le digo: Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Jehová Jireh, tú eres mi proveedor, Señor. Entonces, Señor, yo voy a descansar en ti, y yo sé que tú vas a suplir esta necesidad. Claro que yo hago mi parte y Dios hace la de él. Amén. Esto está bien interesante, lo que le dijo Pedro a Jesús. Pero fíjate lo que dice que ellos, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Imagínate lo que Pedro
El experto pescador pensaba en ese momento sobre lo que estaba sucediendo. Una gran cantidad de peces, una pesca milagrosa. No solo por los peces, sino por todo el contexto de cómo se había dado, de que ya habían intentado, ya habían estado toda la noche, y ellos sabían que esto era algo milagroso, que no era cualquier cosa, no solamente era la cantidad, era cómo había estado, cómo estaba sucediendo ese milagro. Yo me imagino una persona, a mí una vez me dijeron, tú ya no vas a quedar bien de tu mente, tú vas a estar siempre, tener que estar controlado con pastillas ansiolíticos, y tú no vas a tener una plática coherente con una persona. A mí me lo dijo un psiquiatra y un psicólogo. Siempre vas a tener que estar medicado. Sin embargo, yo cuando escuché la palabra de Dios, que Dios dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, yo dije, de ahí soy. Dios, hazme una nueva criatura, Señor. Hazme una nueva creación, una nueva personalidad, Señor. Amén. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento hacía parecer como que, ay, pues es otra, sí, está bien, voy a confiar, bueno, sí. No, Pedro aseguró, le dijo, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Pero Pedro estaba, yo me imagino que impactado. Dice que sus redes se rompían de la gran cantidad de peces. Vamos a seguir leyendo Lucas 5 del 7 al 11. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Escucha, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, escucha, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Wow! ¿Sabes que cuando Dios nos bendice con algo sobrenatural, va a bendecir también a los que están a nuestro alrededor? Ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo, porque así es Dios. Tanto que nosotros, cuando Dios nos bendice de una manera sobrenatural, pedimos ayuda a las personas, o identificamos cuando una persona nos puede ayudar a hacer algún negocio, a cuidar la bendición que Dios nos está entregando. Amén. Esto va a ser un testimonio para nuestra vida y también enseñarnos a ser personas agradecidas y compartidas de las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Ya por último, Jesús le enseña el propósito por el cual le escogió. Le dice, ahora tú, Pedro, que eres experto en pescar, ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres, vas a ganar almas para mi reino. Y dejando todo, le siguió. ¿Sabes por qué dejaron todo y siguieron a Jesús? Porque después de conocer a Dios, mi hermano, después de conocer el propósito de Dios para nuestra vida, como se lo reveló Jesús a Pedro, ya no importa nada de lo que nosotros éramos antes. Ahora lo que importa es que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. Ahora Dios, como hombre, como padre responsable, sabía que Pedro tenía que dejar provisión en su casa para poder seguirle. Por eso esa pesca milagrosa, no sé cuántos peces, imagínate, no sé cuántos peces serían, pero llenaban ambas barcas. Entonces Pedro dejó todo, dejó a cargo todo lo que el Señor le había dado, dejó a su suegra sana, dejó provisión
con la pesca milagrosa y dijo, Señor, aquí estoy, ahora sí vamos a cumplir mi propósito. Esto es lo que es lo más maravilloso. Amén. Ahora, fíjate, vamos a ver cuál es la verdadera pesca milagrosa. Así es el tema de hoy, la verdadera pesca milagrosa. Escucha con atención. Cuando se cumple la promesa de Jesús de hacer a Pedro un pescador de hombres. En el Pentecostés, muchos hemos oído cuando después de la muerte de Jesús, Jesús les dice que todos se mantengan juntos, unidos, y estaba la fiesta del Pentecostés, y ahí estaba Pedro y los discípulos y todos los que seguían a Jesús unidos. Dice que estaban en un mismo sentir, que estaban de acuerdo, esperando. Dijo, esperen a que venga el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Hechos 2. Y dice que cuando ellos estaban ahí se derramó el Espíritu Santo, y dice que se les ponían como lenguas de fuego, y que la gente estaban tomados, que estaban borrachos, y no era otra cosa más que lo que Jesús les había dicho, que iba a ser la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ya llenos del Espíritu Santo, Pedro empieza su ministerio. Dice, y entonces, fíjate, dice aquí el versículo, aquí en el versículo, en Hechos 2:14, en el texto, dice, primer discurso de Pedro, dice, entonces Pedro, poniéndose de pie, porque todos murmuraban, estos están borrachos, y Pedro poniéndose de pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjate, Pedro se levanta ya lleno del Espíritu Santo. Y Pedro da un discurso tremendo. No te lo voy a leer porque está un poquito largo, te voy a leer nada más al final. En el versículo 29 de Hechos 2:29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese a uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Mi hermano, escucha lo que está diciendo la palabra de Dios. Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, en su primer discurso de hablarles de Jesucristo, convirtió
a 3,000 hombres. En las palabras que Jesús usaba, que Jesús usó para explicarle a Pedro su propósito, le dijo: Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, te voy a hacer pescador de hombres. Después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y en su primer discurso convenció a 3,000 de que se entregaran a Cristo. Esa, mi hermano, es la verdadera pesca milagrosa que Pedro hizo. Amén. Ciertamente Pedro hizo una pesca milagrosa humanamente con los peces, ¿verdad? Creyendo en la palabra de Jesús. Pero cuando Jesús le dice: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres, vas a trabajar para mi reino, pues, salvando almas del infierno, para hacer que sean redimidos por mí, por mi sangre. Pedro le dijo: estoy listo, Señor. Y Pedro anduvo con Jesús los 3 años, y Pedro vio que crucificaron a Jesús, y Pedro vio resucitado a Jesús. Jesús va y confronta a Pedro y le dice: Pedro, ponte a trabajar, Pedro, acuérdate que tienes un llamado. Y se le aparece a Pedro, y Pedro ya se había regresado otra vez a pescar, y luego le dice: ¿qué hacemos, Señor? Dijo: manténganse unidos, manténganse orando, manténganse unidos, va a venir el Espíritu Santo como se los prometí. Y en el Pentecostés llega el Espíritu Santo y los llena de fuego. Dice que se sentía que se estaba quemando ese lugar donde ellos estaban. Y Pedro se levanta porque la gente murmuraba, y Pedro le dice: hey, esto no es lo que ustedes creen, nosotros no estamos ebrios, esto es lo que declaró el profeta Joel, y de la venida del Espíritu Santo. Y le dijo, y la gente que estaba ahí le dijo: ¿qué tenemos que hacer? Varones judíos, ¿qué tenemos que hacer? Dijo: arrepiéntanse, en el nombre de Jesucristo bautícense, y pum, pum, pum. Y Pedro en su primer predicación se ganó 3,000 almas, mi hermano, para Cristo. Esa era la verdadera pesca que Jesús le estaba mandando a hacer a Pedro. Amén. Entonces, mi hermano, yo cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, a mí me decían: tú vas a predicar, y yo decía: pues, ¿qué voy a predicar? ¿De cómo? No sé, no conocía al Señor, no sabía de la palabra. Y ahorita, mi hermano, aquí estoy, cumpliendo el propósito de Dios, salvando almas para el reino del Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios, te damos gracias. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que todos fuimos llamados con un propósito, Señor, y ese propósito es de salvar almas para tu reino, Señor. Fuimos rescatados de esa manera equivocada de vivir, Señor, para ahora ser usados por ti, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te damos gracias por este mensaje, Señor, de la verdadera, es lo que tú nos has mandado a hacer. Salvar almas para tu reino, Señor. Te damos gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dale, Señor, discernimiento para que entiendan cuál es su llamado, Señor. Hay muchos llamados: pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Hay muchos llamados, Señor, y todos tenemos un llamado como cuerpo de Cristo, Señor. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que toques el corazón de cada uno de ellos, Padre, y que ellos sientan, Señor, ese llamado para trabajar para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a adorarte, Señor, y vamos a exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarnos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Manos que Oh, Señor, gracias. fueron clavadas por mí, Te adoramos, Señor. Te exaltamos. heridas que Gracias. hablan de tu inmenso amor. Oh, Señor, gracias. Por eso te llamo mi Cristo.
Por eso te canto, por eso te amo, Señor. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios de ti me rindo, de gloria te doy. Santo Dios, tan soberano es, al enviar A tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Manos que fueron clavadas. se entregaron por amor. Gracias, Jesucristo. Lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Rey a ti me rindo, dando gloria al Santo Dios, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres, Padre. Bendito, bendito eres, Señor. Santo Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santo eres, Dios, Rey soberano del mundo, Señor. Gracias, Padre. Wow, este momento ha sido maravilloso. Sentimos la presencia del Señor. Su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y por eso es esta sensación de felicidad, de gozo, de que entendemos que Dios está con nosotros. Amén. Muchas gracias te doy a ti por escuchar este mensaje, por compartir
estos mensajes de la palabra de Dios en las redes. Nos vemos la próxima semana en otro mensaje más. Que Dios me los bendiga. Amén.